Ya pueden ustedes hablar que están en antena. Pues nada, bienvenidos a todos y continuamos con la última parte de la ejecución, disposiciones generales. En este caso, lo que nos queda por ver, como decía, una vez vista la oposición, el ejecutado realmente ya no tiene otras armas en ese procedimiento de ejecución. Una de las principales cuestiones en todo proceso de ejecución es que ya no se puede discutir lo que se discutió en el juicio. Ya nadie te va a poder decir, es que usted, es que yo no debía esos colchones o ese bien mueble que compré o ese, usted me puso un monitorio y yo no contraté eso. Esa parte de discutir el fondo del asunto se debió discutir en el proceso en el que venga, ¿vale? Ahora mismo ya iniciada la ejecución y despachada la ejecución, solo cabe, si usted está en plazo, la oposición en forma presentar ese incidente de oposición alegando algunos de los motivos que te permite la ley, o bien ya luego estará despachada ejecución, se abrirá lo que vamos a ver que se llama vía de apremio, ya veremos lo que es, no se preocupen, eso nos quedará todavía bastante para verlo, pero lo importante es que ahora el ejecutado, la herramienta que le queda ya es solamente impugnar o bien alguna infracción a las normas de ejecución, pues que se produzca una ampliación ilegal de la ejecución, que nos vayan a tasar las costas y no sea el momento oportuno, que se presente un tercero sin tener derecho, o que se presente algún escrito sin procurador, ¿vale? Alguna de estas cuestiones que infringe las normas generales de todo procedimiento, o bien impugnar cada uno de los actos que se realicen en el proceso de ejecución. Ejemplo muy claro. Yo, como ejecutante, pido el embargo de un vehículo y resulta que la deuda que se reclama es muy inferior a lo que vale mi vehículo. Además de eso, yo he puesto a disposición otros bienes que son más fáciles para embargar, como por ejemplo mi sueldo o como por ejemplo dinero que está en una cuenta a mi nombre en el banco, no sé qué. He ido al juzgado y lo he manifestado. Aún así, el juzgado dice que me quiere embargar el vehículo. Bueno, pues no solo está infringiendo alguna de las normas que regulan en este caso el orden de los embargos, sino que también me está perjudicando porque me está embargando un bien cuyo valor, o a lo mejor incluso necesito ese vehículo para trabajar y lo he dicho en el juzgado. Oiga, no me lo puede usted embargar porque es mi herramienta de trabajo. Soy camionero, me quiere embargar un camión, soy electricista, tengo dispositivos ahí instalados en mi vehículo y transporto toda la herramienta, etcétera, etcétera. Entonces, podré ir contra esos actos concretos. Yo no discuto que deba la cantidad, no discuto que se haya abierto el procedimiento de ejecución. Ahora, ese acto concreto de embargo de vehículo sí que lo discuto. Y la ley me dice en ese punto, que es el que tenemos en pantalla, infracciones en el curso del procedimiento, ¿cómo se pueden impugnar? Se pueden impugnar esas infracciones concretas, ¿vale? Sobre actos concretos que acuerde el letrado de la Administración de Justicia a petición de la parte. Nos dice quién lo podrá hacer, ahora entramos en eso, pero nos dice cómo lo vamos a hacer. Esa impugnación ya no se hace como incidente de reposición, como incidente de oposición ni nada de eso, sino primero acudiendo a los recursos que me da la ley. En ese sentido tenemos recurso de reposición, si está en alguna resolución procesal, recurso directo de apelación, si es que en algún caso lo prevé la ley, por ejemplo, esos autos contra los que no cabe recurso, esos decretos contra los que no quepa recurso, siempre va a caber la revisión, por ejemplo, ante el juez o autos, la apelación, ¿ya? Cuando surja el caso, porque son contados, lo recordaremos. Y cuando no provenga de ninguna resolución en concreto, sino que se haya producido, pues, al admitir la demanda o un escrito presentado mal donde pidan determinadas acciones, con un escrito en el que hacemos saber al juzgado que nos oponemos a ese acto concreto e instamos en este caso, nulidad o que se deje sin efecto, ¿vale? ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando en algún momento se acordó de manera legal un embargo y por razón del juzgado, que a veces nos ocurre, ese embargo se queda activo y produce un doble embargo o produce un embargo de más cantidad. El ejecutado puede hacerlo saber con un escrito en el procedimiento, ¿vale? Ojo a los interinos que estamos en los juzgados,
que en este punto muchas veces el pobre deudor que no está personado en las actuaciones, no tiene abogado ni tiene procurador en esa causa, lo que sí sufre es ese doble embargo, ese embargo mal realizado, ese error, vamos a llamarlo así, y entonces se entera de que esa ejecución está en marcha contra él y que le han embargado de forma errónea o de forma que no procede. El pobre hombre va al juzgado y solemos recogerle comparecencias, ¿vale? Esto lo hacemos por economía procesal o por lo que sea, pero a la pregunta en el examen de cómo se debe hacer esa impugnación es mediante escrito y además deberá personarse, deberá tener su abogado y su procurador. ¿Que en la práctica ocurren otras cosas? Sí, pero eso en esta Santa Casa de Justicia sabemos todos que por economía procesal o forzando un poco el procedimiento siempre se consiguen o se hacen muchas cosas que en la pregunta del examen tenemos que saber bien cómo se hace. En este caso, esa impugnación de un acto concreto que no viene de ninguna resolución, tendríamos que acudir a que presentemos un escrito en el juzgado, ¿vale? Por último, podemos pedir la nulidad de esa actuación en concreto, ¿vale? En este escrito estaríamos pidiendo que ese embargo mal hecho se quite, se retrotraiga, pero no estamos pidiendo que se anule el trámite que hemos realizado y vuelva las actuaciones a ese punto, ¿vale? En esta segunda opción sí que estamos pidiendo que se abra un incidente de nulidad de actuaciones, que se declare nulo la resolución del día tal, del día cual, el oficio que se envió para embargar, en fin, todo lo que nos haga falta, y se retrotraigan las actuaciones, es decir, vuelvan atrás hasta el punto de el despacho de ejecución o el momento en que se hizo el requerimiento de pago, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo. La nulidad de actuaciones en general siempre se tramita conforme a estos artículos. Aquí me añadí un 2 de más, es 230, ¿vale? Y decir que esto es igual, el trámite de esta nulidad de actuaciones supone un incidente también, es igual que en la oposición. Lo que pasa es que se refiere a las actuaciones en concreto que se pretendan anular, ¿vale? Yo creo que con esto terminamos en la parte de impugnación, de oposición al despacho de ejecución y a la impugnación de actos concretos o la pretensión de nulidad, ¿vale? Pretendemos anular determinada parte del procedimiento porque nos perjudica. La intervención del ejecutado prácticamente en todo el proceso de ejecución se reduce a eso. Ya dijimos el día pasado que una ejecución no tiene plazo de caducidad en sentido de que una vez que se abre solo va a terminar de una manera, ¿vale? Va a durar a lo largo del tiempo, mientras el ejecutante vaya pidiendo diligencias de actuación, se van a ir acordando, ¿vale? No hay un plazo máximo ni nada de eso. El plazo máximo que estudiamos al principio, en el 518, si no me equivoco, 19, la acción ejecutiva es el plazo de 5 años que marca la ley, pero no para una ejecución, sino para iniciar el proceso de ejecución, es decir, para presentar la demanda de ejecución. Si yo tengo una sentencia a mi favor, dejo pasar 5 años y en el 5 años y 2 meses pretendo ejecutarla, voy por primera vez al juzgado para ejecutarla, me van a decir que no ha lugar y que he perdido el derecho a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque ha caducado mi acción ejecutiva, ¿vale? Eso lo vimos el otro día. Bueno, de esta parte general para toda la ejecución forzosa, solo nos quedan por ver dos supuestos que se pueden producir con respecto a la ejecución forzosa, que son la suspensión del procedimiento y, por fin, el final de la ejecución. Este articulito que vamos a ver hoy, el último, el 570, lógicamente para los que llevamos ejecución en los juzgados es el que más nos gusta. ¿Por qué? Porque nos quitamos un procedimiento, le ponemos fin y hemos cumplido un poco con todo el procedimiento. Es cuando vemos por fin que el llevar la ley paso por paso en ese procedimiento que hemos llevado, aunque nos haya costado mucho tiempo, ha producido el efecto pretendido, ¿vale? Y esa sentencia que en su día se dictó y no se cumplió, por fuerza del juzgado o por la potestad jurisdiccional, se ha conseguido ejecutar, ¿vale? Ahora vemos el final de la ejecución. Con respecto a la suspensión, la ley es muy clara, por eso les ponemos a modo de coletilla y en morado el solo, ¿vale? No se suspende la ejecución. La norma general es que no cabe la suspensión. Lo que sí es verdad es que introduce varios, en realidad 2 supuestos en los que se puede suspender.
Uno, muy claro, si la ley ordena expresamente que se suspenda el trámite, pues se suspende, ¿vale? Para todos los procedimientos, darles una clave que yo entiendo que nos sirve bastante. Una cosa es suspender el procedimiento, otra cosa es suspender por algún motivo el plazo que esté corriendo. Pongo un ejemplo muy claro. Suspender el procedimiento quiere decir que hasta que no ocurra algo no se puede hacer nada más. El ejemplo lo teníamos en cuando el Tribunal Europeo estaba pendiente de dictar una resolución que iba a afectar en España a miles y miles de sentencias, de procedimientos hipotecarios, en este caso, el de las cláusulas suelo, el famoso cláusula suelo del Tribunal Europeo, se acordó la suspensión de todas esas ejecuciones hipotecarias. No se podía hacer nada más, aunque el ejecutante nos pidiera un nuevo embargo o nos pidiera una averiguación de si este señor está trabajando o no está trabajando, o quiero anotar en el registro. Cualquier diligencia que nos dijeran estaba suspendido, no se admitía. ¿Vale? Ese es un ejemplo de suspensión del procedimiento. Sin embargo, cuando lo que suspendemos es solamente un plazo para que le den justicia gratuita o asistencia jurídica gratuita a una persona para personarse en la causa, el procedimiento en sí no está suspendido. Hay determinadas cuestiones, por ejemplo, la admisión de un escrito que podemos seguir proveyendo. Ahora bien, si ese trámite está pendiente de que al señor le den un abogado, el efecto en realidad va a ser más o menos igual, que no le vamos a dar curso a esa petición, le diremos que está suspendido, pero sí que le admitimos el procedimiento. O en otros casos se podrá incluso realizar una averiguación de bienes que no interfiere, no causa indefensión al señor. Bueno, usted cuando ya le venga su abogado, le daremos el plazo para que usted se oponga o para que alegue o lo que sea. Pero hay determinadas cuestiones que se pueden seguir tramitando, ¿vale? El supuesto en el que podemos suspender ejecuciones, si la ley lo dice directamente, ¿vale? Cuando se interponga oposición no suspenderá, salvo en algunos casos que veíamos el otro día. Bueno, pues en ese caso lo dice la ley, se acuerda la suspensión hasta que se resuelva. Y el otro supuesto es simplemente el acuerdo entre las partes. Para que esto se produzca, como ya hemos dicho, que la ejecución es siempre o funciona siempre a instancia de parte, yo pregunto ahí en el chat, con palabras de ustedes, ¿qué significa? Con el que lo tenga claro que lo ponga, o el que no lo tenga claro que lo ponga, que se arriesgue, que no pasa nada. ¿Qué significa lo de instancia de parte, o que hacemos algo a instancia de parte? En realidad, la ejecución se mueve o funciona a instancia de parte. Venga, a ver qué significa eso. Bueno, en cuanto al acuerdo, el acuerdo va a tener que estar en autos, tiene que constar de alguna manera. Como la ejecución se mueve a instancia de parte, el ejecutante nos tendrá que decir que ha alcanzado un acuerdo de suspensión del plazo, suspensión del procedimiento durante 60 días o lo que sea, o que mientras vaya pagando acuerda la suspensión. Eso se puede hacer, ¿vale? Son los únicos casos. Nos dice que, dado que la norma general es que no se suspenda la ejecución, aún en el caso de que esté suspendida, mantendremos medidas de garantía y se practicarán los embargos que ya estén acordados. Fíjense los conceptos que nos introduce aquí. Por un lado, mantenemos medidas de garantía. Ya veremos que una cosa es acordar el embargo de una finca, vamos a suponer, o de una vivienda del deudor. Otra cosa es garantizar que ese bien embargado va a estar a disposición del juzgado durante el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para subastarlo, convertirlo en dinero y pagarle al ejecutante lo que se le deba. Bien, y otra cosa distinta son las medidas que el ejecutante pide para averiguar o localizar dónde están los bienes del patrimonio del deudor, ¿vale? Sobre esos tres pivotes, embargo, garantía del embargo, medidas de localización, se mueve toda ejecución, ¿vale? Porque la finalidad de la ejecución es dar cumplimiento a lo que dice la sentencia o el título judicial. Pues siempre nos vamos a mover en esos parámetros. Una cosa va a ser la medida ejecutiva, el embargo de la vivienda. Otra cosa va a ser cómo garantiza el juzgado ese embargo. Bien, en ese caso, dirigiendo al registro de la propiedad un mandamiento para que se anote fielmente el embargo que hemos acordado. Otra cosa va a ser cómo se practique ese embargo, cómo se lleva a convertirlo en dinero,
y finalmente, pues cómo se liquida y se entrega el dinero, ¿vale? Y por último, te contestó Tania la pregunta que hiciste antes, que es a instancia de parte que el trámite lo solicitan las personas interesadas. Exactamente. Y que el juzgado no realiza la actuación, ninguna actuación, sin que se lo hayan solicitado, ¿vale? En derecho también decimos que esta forma de actuar se denomina justicia rogada. En derecho civil todo se pide, ¿vale? En los procedimientos. ¿Qué ocurre? Que una vez iniciado un procedimiento, la ley dice que hay determinadas cosas que el juzgado tiene que hacer de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida y por simple dinámica del procedimiento, porque lo marca la ley, ¿vale? Y otras cuestiones, como todo el proceso de ejecución, funcionarán o se entrarán a acordar o no acordar en función de que lo pida o no lo pida la parte. Esto tiene su importancia en la ejecución, porque un procedimiento que no se termina no se caduca, porque no se caduca. Tampoco prescribe, porque no existe una norma de prescripción que dura todo el tiempo que sea una vez iniciado. Si lo dejamos en manos del ejecutante, ¿qué ocurre? Que si es un ejecutante bastante activo, es decir, que está siempre investigando patrimonio, pidiendo el embargo, pidiendo solicitudes de subasta de liquidación, bien. Pero si es un ejecutante que no suele pedir muchas cuestiones, pues esos procedimientos quedan semi-abandonados o quedan a instancia de parte, quedan a expensas de que se pida algo. ¿Qué ocurre al final? Pues que ya pasado un tiempo prudencial, acordamos lo que se denomina archivo provisional, ¿vale? Esto ya lo veremos en varias ocasiones, simplemente significa que lo quitamos un poco de nuestro archivo de uso diario, lo mandamos a estadística, al archivo de gestión, para que conste como archivado y no tengamos 1.000 millones de procedimientos. Eso no es simplemente, no es más que un trámite estadístico, para que no conste como eso, pero sí como procedimiento archivado provisionalmente. Enseguida que nos vuelvan a pedir alguna actuación, reabrimos ese procedimiento y sigue vivo hasta el final, ¿vale? No es un archivo definitivo, como vamos a ver con el artículo 570, ¿vale? Bueno, como norma también el 566 nos dice que esa impugnación de actos, los recursos que pueda poner el deudor contra cualquier actuación, por sí misma no va a suspender el procedimiento. El simple hecho de presentar un recurso no va a suspender la dinámica de la ejecución. Ahora bien, hay un criterio, un concepto que el ejecutado puede aludir y que sí que va a suspender. Tenemos que jugar con dos cuestiones. ¿Cuál es el hecho que tiene que alegar el deudor? Un daño de difícil reparación. Cuando nosotros hablamos de un daño de difícil reparación, estamos hablando de una obligación de hacer, pues destruir el muro que usted construyó en terreno que no es que es ilegal o que me está invadiendo en mi terreno. Consigue una sentencia que le obliga a eso. El ejecutado quiere oponerse y dice, oiga, esto está recurrido, usted lo ha ejecutado provisionalmente, imaginemos, y si yo tiro ese muro, va a ser muy difícil luego que él me lo devuelva al mismo sitio, por ejemplo, ¿vale? O mire, si yo entrego esta cosa que hemos acordado en la sentencia, que se la tengo que entregar, y yo me opongo, en cuanto la tenga usted en su posesión, ya no la veo más. Va a ser muy difícil luego, si yo gano, volver a la situación anterior. En definitiva, el ejecutado debe alegar un perjuicio de difícil reparación. Si el tribunal entiende que se puede acordar, lo hará. Pero aquí viene el segundo de los conceptos: prestar una fianza suficiente. El deudor no le va a bastar con decir, no, es que el daño que se me causa es muy de difícil reparación, esa obra si a él le dejan que siga construyendo en mí eso al ejecutante, ya luego no se puede retrotraer, ¿vale? Además de eso, usted va a tener que prestar caución. ¿Sabemos lo que es una caución? ¿Cómo funciona? Funciona como si fuera una garantía, como si fuera la prestación de una fianza en dinero, o la ley nos marca algunas posibilidades más, que el ejecutado en este caso pondría a disposición del juzgado en reserva de que pierda su pretensión. Si el daño luego no es de difícil reparación, si luego continúa la ejecución en las mismas condiciones, si, en definitiva, si el ejecutado que pretendió ese recurso lo pierde,
ese dinerito pues va a estar a expensas de cubrir esos daños, ¿vale? En definitiva, alegar difícil reparación y prestar caución suficiente. No nos olvidemos nunca de caución suficiente, porque hay alguna preguntita por ahí que simplemente pone prestará la caución, ¿vale? O someterá la cuestión a caución. Siempre tiene que ser suficiente. ¿Quién fija la caución? El tribunal, el juez o tribunal. Le dirá que suspende, pero cuando usted presente esa caución. ¿Se entendió más o menos ese concepto? Vale. Hay un supuesto en el que se acuerda la suspensión siempre, que es cuando conste en la ejecución la declaración de concurso. Los que estén cerca de los juzgados, pues por estar trabajando o por estar de letrados o por lo que sea, estarán muy al día en que los concursos de acreedores están aumentando, pues ya llevan aumentando bastante, y no solo los de empresas, sino también los de personas físicas. La última reforma, porque no es la penúltima, vamos a decir, de la ley concursal, introdujo esta figura junto con alguna otra ley de que una persona física con su DNI, sin ser empresario y sin ser empresa, sin ser una SL ni una SA, sino yo, Francisco, con mi DNI, puedo declararme en concurso de acreedores ante mis acreedores, ante las personas o empresas a las que le debo dinero, ante el banco por el préstamo, ante el otro banco por la hipoteca, ante mi proveedor de lo que sea o ante el que le compré los muebles a plazos porque no puedo pagarlos, ¿vale? Lo llaman por ahí ley de segunda oportunidad o concurso de personas físicas, pero bueno, es un procedimiento que está destinado pues básicamente a eso, a intentar un equilibrio entre lo que puedo pagar a los acreedores y buscar un acuerdo en el que rebajando los pagos, las cantidades que se deben o llegando a un acuerdo se pueda la persona cumplir y liberar a la vez, ¿vale? Es un procedimiento un poquito complejo que no en tramitación no nos entra, en gestión sí tiene un tema entero, ¿vale? Lo tenemos en la plataforma, pero aviso que la ley concursal va a volver a cambiar, hay una reforma ahí pendiente, y básicamente tiene un trámite en el que se produce la declaración del concurso, el tribunal que conoce de ese concurso, que es el mercantil para empresas o las primeras instancias para personas físicas, hay un momento en el que dicta un decreto declarando a la persona concursada. El efecto que tiene eso respecto a las ejecuciones es que en las que están presentadas se acuerda la suspensión y a partir de esa declaración de concurso se supone que no se pueden presentar otras ejecuciones contra esa persona, ¿vale? Un poco se abre un paraguas de protección en ese sentido, por lo menos hasta que consigamos formar el concurso con los distintos trámites o etapas que tiene el concurso y podamos llevarlo adelante. Todas las nuevas deudas o deudores o ejecuciones que se pretendan van a ir todas a unirse al concurso, ¿vale? Para formar la masa, bueno, no voy a entrar mucho en el concurso, ¿vale? Lo importante es que desde que conste en el procedimiento, acordaremos la suspensión de esa ejecución. ¿Por qué se acuerda la suspensión? Porque vamos a tener que, con esa ejecución, estar pendientes de si ese acreedor va a irse al concurso, con lo cual enviaríamos el procedimiento allí y nos olvidamos, o bien esa deuda o esos bienes que se pretenden ejecutar son independientes, por así decirlo, o no están, como dice la ley, afectos al concurso. Si eso ocurriera, como ocurre con algunos inmuebles, el juez de allí, del concurso, me lo diría y yo reactivaría mi ejecución, pudiendo seguir adelante solo contra esos bienes o solo por esa sentencia que yo tenga o lo que sea. Pero siempre estaré esperando la resolución de ese concurso, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio ahí tienen un poco la justificación de por qué está aumentando tanto los concursos, sobre todo de personas físicas, ¿vale? Nos queda por decir con respecto a la suspensión otro concepto que también funciona, que es la prejudicialidad penal. Las propias palabras nos lo dicen. Cuando exista una causa judicial previa, anterior, de índole penal, se esté investigando un delito de falsedad documental, una estafa en base a unas escrituras o lo que sea, relacionados con mi ejecución, con mi hipoteca, con mi préstamo, con mis escrituras, con ese procedimiento, nos dice la ley
que no determina por sí misma, el hecho de que exista no determina la suspensión, pero sí que puede acordarse si tenemos estos delitos, la falsedad o nulidad del título ejecutivo. Esos delitos obviamente tienen una conexión muy directa y lo que pase en el penal puede afectar mucho a mi ejecución, pues por lo tanto puedo acordarlo, ¿vale? Lo importante de este supuesto para las preguntas es el podrá, ¿vale? No lo determina por sí misma, igual que ocurría con los recursos, pero sí que se podrá acordar. Además, en muchos casos, dependiendo de lo claro que esté el delito o la falsedad, va a ser lo prudente acordar que se suspenda esa ejecución hasta que se dicte sentencia en el penal que sea. Cuando se dicte la sentencia, me manda usted un testimonio, ¿vale? A ver quién se acuerda de lo que es un testimonio por ahí, que es un testimonio de una resolución. ¿Vale? Me mandará un testimonio y con ese testimonio yo podré o reanudar la ejecución suspendida o bien acordar el archivo, pues porque el título se ha demostrado que era falso, por ejemplo, o que se declara la nulidad. Hay una pregunta también referente a la prejudicialidad penal, que es quién suspende la ejecución, que en este caso sería el tribunal que la autorizó, pero hay una coletillita importante, sí. Importante que la de oído el Ministerio Fiscal. Sí. ¿Por qué creen? Esa es bastante importante. ¿Por qué creen que se oye al Ministerio Fiscal ahí? 569, pues, si tienen la ley delante, sí. Lo tienen. Es importante escuchar al fiscal porque en el juzgado de lo penal es quien sostiene la acusación. Es una de las partes del proceso penal. Luego habrá que escucharle porque él ya tendrá una idea de si esa falsedad, esa nulidad, ese delito va a prosperar o no en el juzgado, en el penal que esté o en el tribunal que esté. Por lo tanto, se le da trámite para que él, defendiendo la legalidad, que es la función concreta de él, nos informe sobre si procede o no la suspensión. Por último, y terminamos con esto, final de la ejecución. ¿Cuándo llega verdaderamente el archivo definitivo de la ejecución? Artículo 570. Cuando el acreedor ejecutante esté completamente satisfecho. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando, dependiendo de lo que el título me diga, se haya cumplido totalmente. Tendremos que irnos a el título ejecutivo, al inicio de la ejecución. Si estamos hablando de una sentencia, tendremos que ir al fallo de la sentencia, a la condena, y ver a qué se le condenaba. Aquí es donde entran en juego las obligaciones que veíamos al principio. Dineraria, pues cuando esté pagado el dinero que pone la sentencia. Ojo que ahora añado una cosita ahí. Si lo que tenía que hacerse era entregar una cosa, un bien mueble, un bien inmueble, cuando se haya producido efectivamente la entrega. Si es una obligación de hacer, oiga, usted tendrá que reconstruir arreglar los daños que causaron las humedades de su lavadora o de su baño, cuando esto se haya verificado. Cada una de las obligaciones, dinerarias, no dinerarias, obligación de hacer, de no hacer, etcétera, etcétera, tienen una forma de llevarse a cabo. Ya lo veremos, hoy vamos a entrar en las dinerarias, ya llegaremos a las no dinerarias, ¿vale? Añado una cosita con respecto a la satisfacción completa. Lo de completa, en las obligaciones de hacer o de entregar, es bastante fácil cuando esté arreglado el daño, cuando esté reconstruido lo que usted tiró. Bien, en el dinero ya vimos el otro día que tenemos varios conceptos en lo que se reclama. La demanda de ejecución, en la demanda de ejecución vamos a pedir la cantidad a la que usted fue condenado, pero también le añadimos otros dos conceptos. A ver quién se acuerda de esos otros dos conceptos. Hemos reclamado en concepto de principal lo que pone la sentencia, 3.000 euros más los intereses legales. ¿Qué más le añado en la ejecución? Pues esa es la preguntita. ¿Quién dicta el final de la ejecución? Lo hace el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? El antiguo secretario. ¿Qué resolución utilizamos para poner fin a la ejecución? Siempre y únicamente decreto, ¿vale? Un decreto que además nos viene de modelo porque ya está todo pagado. Artículo 570, archivo definitivo de la ejecución. ¿Qué recurso cabe contra esa resolución, contra ese decreto de archivo? El ejecutante a lo mejor no se siente satisfecho completamente porque le falta por pagar, lo que sea, o él lo entiende así. Cabe que recurra en revisión.
preguntita de recursos, ante quién se interpone el recurso de revisión. Son dos que nos quedan ahí por coletillas. Y con esto terminamos, ¿vale? Completa esta. Voy a solamente a cambiar de diapositiva. ¿Tienen tiempo para pensar las dos preguntitas? Déjenme un segundín aquí. Y Tania te contesta que ante el mismo tribunal. Entiendo que tiene que, o sea, estamos recurriendo, Tania y el resto, un decreto y estamos presentando un recurso de revisión ante el mismo tribunal, ¿vale? Juez o tribunal. Ante el juzgado o tribunal que dictó la resolución. Bien, así se pero la coletilla, pero bueno, está bien. Efectivamente, lo que tenemos que saber es que es como un cierre al recurso, porque si no el decreto del secretario se queda sin recurso, ¿vale? Nosotros podemos recurrir esos decretos normalmente por dos vías. Lo podemos recurrir por la vía de la reposición, que sería ante el mismo letrado que dictó su decreto, y si nos dice que no, podemos acudir en revisión al juez. En algunas clases anteriores decíamos que el recurso de revisión después de la reposición es chivarme al juez. Yo se lo cuento al juez porque el letrado no ha querido cambiar su criterio, ¿vale? En este caso no, en este caso nos dice que la reposición no cabe, que es un recurso directo de revisión, ¿vale? Es donde yo quería llegar. No cabe volver a pedirle al letrado, no, oiga, no termine la ejecución porque me falta. No, es un recurso directo ante el juez o tribunal, efectivamente, ¿vale? Tenerlo claro. Pues bien, terminamos esas disposiciones como si fueran genéricas o generales para la ejecución forzosa en general y entramos en, partiendo de esos dos conceptos de dineraria y no dineraria, a quizás la más importante por el volumen de ejecuciones. Nosotros en los juzgados lo que más tenemos es el volumen. Un segundo, Fran, porque ahora me está poniendo aquí, original de la resolución con su declaración de firmeza. Eso es un testimonio, efectivamente. Muy bien. La definición de testimonio, vale, perfecto. Sí, eso es un testimonio. Me queda una pregunta por contestar que era que si el ejecutante, ¿qué es lo que pedía el ejecutante en su demanda principal? Sí. Intereses y costas del procedimiento. Eso lo vamos a volver a ver ahora mismo, ¿vale? Ahora dentro de un momentito lo vamos a volver a ver. Miren, entramos, como les digo, en los procedimientos de ejecución que más se ven a diario, que más tenemos en los juzgados, por lo menos en las primeras instancias y los mixtos que tenemos, por su volumen, porque la mayoría de sentencias condenatorias lo que reflejan es la obligación del pago de una cantidad. Ahora veremos el concepto exacto de dineraria, y porque las otras obligaciones son más propicias a llegar a un acuerdo, bien sea fuera del juzgado o bien sea una vez iniciado el procedimiento de alguna otra manera, ¿vale? Y se suelen cumplir. Esto es lo que dice la teoría, ¿vale? Pero luego SEO les puede decir de muchas que tiene, del muro y de no sé qué cosas, pues las que quieran. Obligaciones de hacer, de construir, de entregar, raras las que ustedes quieran, ¿vale? Suelen ser las más llamativas. Pero bueno, cada una tiene su parte de la ley que regula el procedimiento, se cumplen de una manera u de otra y después se le aplican las normas generales que acabamos de ver también, ¿vale? En principio, la propia ejecución dineraria tiene unas normas o primeras disposiciones generales que le son propias, ¿vale? Donde nos da un montón de conceptos que debemos saber y nos da algunas pinceladas de cómo va a ser el procedimiento. Voy a intentar hacer esto grande. Bien. En principio, nos situamos en estos artículos a partir del 571. Como nos podemos imaginar, la ejecución de título de dineraria lo que va a reflejar es que tenemos un título ejecutivo que puede ser judicial o puede ser no judicial. Espero que tengamos claro, porque eso es importante, el 517 de la ley, que es el primero que nos decía cuáles son los títulos judiciales y cuáles son los no judiciales. Todos ellos son títulos que me permiten abrir un procedimiento ejecutivo, una ejecución, pero unos tienen origen procesal o judicial, ¿verdad? O incluso
aunque sean de otro ámbito, los equiparamos a la ejecución judicial, a un título proveniente de un juzgado, es decir, ha habido un pleito previo y una sentencia, un decreto, ¿vale? Y los otros provienen extrajudicial, provienen de un notario, provienen de una póliza de préstamo autorizada, provienen de esos cupones con su matriz, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Vale, eso siempre tenerlo presente, porque en cuanto estén en su plaza y les toque trabajar en ejecuciones, van a tener dos tipos de carpetillas, una para las judiciales, otras para las no judiciales, ¿vale? Bueno, en las dinerarias puede ser judicial, puede ser no judicial, pero lo que siempre vamos a tener es una cantidad de dinero líquida, por favor, líquida, es decir, que ya sabemos cuánto es, que se debe, ¿vale? Una parte, el ejecutado tiene que pagar una cantidad al ejecutante. Aquí la ley ya nos empieza a hablar de cómo tiene que estar expresada esa cantidad. Primero, tiene que estar en el título. Si hablamos de judicial, una sentencia que condene al pago de 3.500 euros. Perfecto. Ahí estaremos hablando de una ejecución de carácter dinerario. Lo que vamos a perseguir en esta ejecución es que el deudor le pague, el ejecutado le pague esa cantidad. Una no judicial, la que ustedes quieran, un préstamo, una hipoteca que se deja de pagar, todas esas son no judiciales que van a ir directas al juzgado a ejecutarse. Bien, como digo, tiene que estar en el título, o bien en la sentencia o el decreto, o bien en el propio préstamo, ¿vale? Saber cuánto se debe. Tiene que constar, pues, en letras o en cifras, o en números o en letras, ¿vale? ¿Qué nos dice la ley? Detalle, si nos preguntaran, aunque esta pregunta está más que preguntada, valga la redundancia, ¿qué prevalece? Si yo en la ejecución tengo por error en el título 3.500 euros en letra y luego el número me pone 3.400, ¿a qué atenderé yo? Pues prevalece, como ven ustedes aquí, lo escrito en la letra, ¿vale? Siempre va a ser más exacto, es más difícil equivocarse al escribir que al poner números. ¿En qué supuesto no va a tener que estar expresado en dinero líquido esa cantidad, en cantidad líquida? Cuando hablemos de lo que acabamos de preguntar, de los intereses y las costas de ejecución. Lo repaso una vez más, que no hay problema ninguno. Cuando nosotros presentamos la demanda de ejecución, sea cual sea, siempre vamos a pedir en las dinerarias el pago de una cantidad como principal. Esa cantidad es fija, determinada, líquida, y le vamos a añadir, porque lo vamos a ver ahora que lo marca la ley, otro concepto que está formado por los llamados intereses y por las llamadas costas de la ejecución. Un poquito más adelante lo definimos, ¿vale? Hoy vamos a ver en qué consisten todas las clases de intereses, ¿vale? Veremos que hay distintos tipos de intereses, no tipos de intereses como el tipo de interés, sino distintas clases de intereses, y veremos que unos se meten en el principal, se consideran principal a la hora de reclamarlos, y otros se van generando durante el procedimiento. E incluso veremos que hay otros que vienen impuestos por leyes ajenas a la ley de enjuiciamiento civil y que también tienen mucha importancia, ¿vale? Eso un poquito más adelante lo vemos sin problema. Como digo, cuando en la demanda ponemos esa cantidad que no se fija determinada, sino que se pone bajo unos criterios y de forma prudencial, los intereses y las costas, esa cantidad no tendremos que expresarla de manera líquida y determinada, sino que la propia ley ya nos va a decir cuál es el máximo y nos podrán despachar por ese procedimiento, por esa cantidad. Tampoco vamos a tener que tener un título ejecutivo donde me exprese la cantidad que se debe, ¿vale? Cuando nosotros hayamos realizado, pues eso, una póliza de préstamo, una escritura de hipoteca, y dentro de ese contrato, las pólizas y las escrituras no son más que contratos al final. Dentro hay un teléfono por ahí. Bueno, en esas escrituras o en esas pólizas, nosotros, supongamos con el banco, nos hemos puesto de acuerdo en que cuando yo no pague, o si yo caigo en algún impago, ¿cómo se va a calcular la deuda? ¿Vale? Normalmente, si ustedes han tenido un préstamo, una hipoteca o lo que sea, se lo leen, hay una parte en la que pone qué pasa con los incumplimientos.
y pone una forma de calcularlo. Se sumará tanto, se aplicará tal interés, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre una fórmula matemática donde se van sumando cantidades, porcentajes, cantidades, etcétera. Eso se llama saldo resultante de una operación aritmética, ¿vale? Simplemente eso. Pues en esa, cuando yo reclame por esta vía un saldo resultante, no podré, es que no se puede, tendré que aportar un documento aparte donde yo haya hecho ese cálculo, ¿vale? Porque parto de un contrato o de una póliza. Cuando así se haya pactado, bien, y el otro requisito es que para poner la demanda yo tenga que haberle notificado el saldo al ejecutado. Como pusimos aquí, aportar esas dos cuestiones. Para que ustedes lo tengan claro, cuando se presenta una ejecución dineraria pero no judicial, es decir, un préstamo para comprar un coche que no se ha pagado, yo me compro un coche con el típico préstamo de la financiera de la casa BMW, Opel, la que ustedes quieran. Yo firmo una financiación, ¿verdad? Esa financiación es un préstamo personal para comprar un vehículo. Si yo dejo de pagar las letras del coche, tengo que ir al préstamo porque el concesionario me va a ejecutar, o sea, la financiera va a poner una ejecución dineraria y no judicial para empezar a reclamarme el coche por un lado, el pago de las cantidades, de los intereses, etcétera, etcétera. En ese contrato, en esa póliza, viene cómo se calcula la mora, es decir, lo que yo dejo de pagar, cuánto me cuesta, cuánto interés me va a sumar. Bueno, pues esas operaciones que hace mes a mes la financiera para reclamarme es lo que se llama saldo resultante de las operaciones. ¿Se entiende, no? Bueno, pues la ley lo que dice es que no solo tenemos que aportar ese documento donde estén todos esos cálculos, sino que también me lo tienen que haber notificado previamente. Ya veíamos, no sé en qué momento, pero que antes de empezar un procedimiento de ejecución deberíamos o debemos requerirle al señor para que sepa o nos pague si quiere, pero sobre todo se dé por notificado de cuánto es lo que debe en este supuesto, ¿vale? A eso se refiere la notificación previa del saldo. A partir de ahí tendremos el requisito de forma cumplido y a partir de ahí el juzgado empezará el procedimiento. Si no consta que se le haya notificado la deuda, el saldo resultante y los cálculos realizados, fíjense que la ley castiga con que no se despachará ejecución. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Llega una demanda nueva donde viene la demanda, la copia de la póliza de préstamo que se ha incumplido, el documento donde vienen los cálculos, ¿vale? Del saldo resultante. Y a continuación, como 3 o 4 burofax, ese sistema de correos que se utiliza para notificar a la persona rápidamente y garantizando el contenido. Podemos pagar un poquito más y que le llegue lo que le quiero decir. Eso acredita que le he requerido, ¿vale? Pues 3 o 4 intentos, o incluso si lo consigue, de que sea notificado, ¿vale? Con todo ese demanda, escrito, póliza, el juzgado lo ve y dice, pues mira, cumple todos los requisitos de forma, despacho, ejecución. Se dicta el auto y se dicta el decreto. Auto con el despacho de ejecución, decreto con medidas, ¿vale? La ley continúa diciéndonos que hay otros documentos que se tienen que aportar con la demanda. Acabamos de ver que en el saldo resultante hay 2 documentos que hay que aportar, el de cálculo del saldo y la notificación, que los repite aquí a continuación, y la ley con carácter general también dice que tendremos que aportar el título. Yo pregunto, ¿con la demanda de ejecución siempre hay que presentar el título ejecutivo? ¿O depende eso del tipo de ejecución? ¿O hay algún supuesto en el que puedo no presentar el título ejecutivo? Eso es una pregunta. Bueno, junto con la demanda presento el poder. O sea, mi procurador actúa por mí en la ejecución. La ejecución requiere en casi todos los casos, o en muchos casos con una salvedad, estar representado con abogado y con procurador. La salvedad a la que me refiero es la de los artículos 23 y 31 de la ley, donde dice que hasta 2.000 euros, ¿verdad?, puedo acudir a un juicio sin abogado y sin procurador, a un verbal, por ejemplo. Bien, la consecuencia de esa sentencia en verbal es que también podré presentar la ejecución sin abogado y sin procurador. Desde que supere esa cantidad, ya no. Entonces, a la demanda le tendré que unir mi poder a procurador, salvo que lo realice Apudacta.
Abu Dacta quiere decir que lo realice en la sede del juzgado para ese solo procedimiento y que no haya ido al notario a hacer un poder genérico para pleitos, ¿vale? ¿Recuerdan la diferencia esta, no? Me contesta Rosa que no cuando conste en los autos. Entiendo que el título judicial. Cuando conste en los autos. Cuando no tengo que acompañar el título es esencialmente cuando lo que pretendo ejecutar es una ejecución de título judicial. Efectivamente, una de las posibilidades es que conste en auto. Otra es simplemente que lo solicite. Por ejemplo, cuando traigo un procedimiento de familia donde se ha dictado la misma sentencia, no son los mismos autos, ¿vale? Porque la frase cuando conste en auto se refiere al procedimiento principal. Claro, ahí siempre consta, ¿vale? En familia, por ejemplo, decimos que la ejecución de familia es diferente, que se puede ir ampliando y despachando ejecuciones, pues yo menciono el decreto, menciono el auto, lo reflejo, pero no tengo que aportarlo, ¿vale? Sobre todo en las ejecuciones de título judicial. Si el propio juzgado que ejecuta ha dictado, como dice Rosa, en sus autos iniciales, el juicio ordinario, el juicio verbal, el que haya sido, declarativo que haya sido o especial, tiene dictada su sentencia, la conoce. ¿Para qué le voy a aportar eso? ¿Vale? Bueno, lo de poder Abu Dacta y poner genérico, controlado, ¿verdad? Bueno, ya dijimos lo del saldo resultante, ese documento lo tengo que aportar como requisito formal, también le tengo que aportar la liquidación que se haya hecho, acabamos de hablar de ello. Lo de forma pactada es obvio, si yo he firmado un préstamo es que estoy de acuerdo, ¿vale? Salvo que entremos en cuestiones de cláusulas que se declaren abusivas, lo que yo he firmado en un contrato se entiende que es pactado, ¿vale? Recuerden que una de las causas de oposición del ejecutado siempre va a ser que en ese documento haya cláusulas abusivas. Por ejemplo, intereses moratorios que sean abusivos. Por ejemplo, cláusulas suelo. Por ejemplo, la de vencimiento anticipado en una hipoteca o en un préstamo personal. Esa facultad que tiene el banco o quien me preste el dinero de liquidar todo el dinero y ejecutarme la casa por el simple hecho de que yo deje de pagar 2 o 3 cuotas, pues eso ya está depurado por los tribunales, incluso la justicia europea, y se ha limitado bastante esa cláusula de vencimiento anticipado, ya ha sido abusiva en casi todos los supuestos. Frank, bueno, dime. Un inciso. O sea, acabas de decir que no deben de acompañar el título judicial en la demanda ejecutiva. Entiendo que... En la demanda ejecutiva, en los supuestos... En la demanda ejecutiva tienen que acompañar que otra cosa es que no te lo aporten y porque entienden que tú lo tienes ahí en el juzgado, pero el 550, que creo que a lo que se refiere Rosa, pone a la demanda ejecutiva se acompañarán el título ejecutivo, salvo que la ejecución funde en sentencia, decreto, acuerdo o transacción que conste en los autos. O sea, pero entiendo que se va dentro de la propia ejecución. No, es lo que quería explicar. Las ejecuciones de título judicial que se han dictado en el mismo juzgado, ¿vale? O sea, la mayoría de las veces. Todo lo llevo encaminado a que le pueden preguntar qué documentos se acompañan a la demanda ejecutiva. No vaya... Claro. El título que se pretende ejecutar, eso siempre hay que acompañarlo en la demanda. No. Fíjense, excepto en los casos del 551. Porque fíjense, primero. Fíjate que pone la coletilla del salvo. ¿Qué significa que una ejecución, no sé si están en el 550? El 550 dice, efectivamente, documentos que se acompañan. El primero de ellos es el título ejecutivo. Tenemos claro que si es una no judicial, es un préstamo, es una hipoteca, lo que sea, hay que presentar el documento, el título, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa en las sentencias, decretos, acuerdos de transacción? O sea, lo que ya proviene del propio juzgado, salvo que la ejecución se funde en sentencia, decreto o acuerdo. Aquí no hay que presentar la sentencia. ¿Qué hace la gente normalmente? Los abogados presentan una copia, pues para tenerlo más claro. O, por ejemplo, si lo que quieren ejecutar es las costas de segunda instancia, que eso es un ejemplo que siempre ponemos,
ahí tienes que traer el documento, porque no proviene del mismo juzgado, pero realmente para el resto de ejecuciones de título judicial funciona la coletilla del salvo, ¿vale? Ahí no hay que presentarla físicamente. Bueno, ahora ya hablamos de telemáticamente. No hay que unirle como documento número 1 de la demanda el título, presento la demanda, ¿vale? Fíjense que para ese ejemplo que yo acabo de poner de un decreto que apruebe las costas de segunda instancia, yo tengo un juicio, lo gano, lo recurren, lo vuelvo a ganar en la audiencia provincial y taso las costas de la segunda instancia. Quiero que me paguen lo que yo he gastado de abogado de la segunda instancia. Ese decreto aprobando costas no es realmente de mi propio juzgado. Luego tendré que obtener un testimonio y presentarlo, ¿vale? Porque el juzgado que va a ejecutar no sabe nada de eso. Con lo de telemático ya se ha ido solucionando mucho, pero la ley sigue estando a la antigua. Tendré que mencionarla, referir la ejecución, referir esa sentencia a la que me refiero, pero no tendré necesariamente que presentar el título. La diferencia clara está con un hipotecario o con una póliza de préstamo. Si yo no le entrego además tiene que ser el documento original, tiene que ser la escritura de hipoteca. Si no se la doy al juzgado, ¿cómo va a despachar ejecución? No conoce nada de eso, ¿vale? No sé si quedó más o menos claro. Bueno, continuando con esos documentos que tienen que acompañar a la demanda, dijimos que estaba claro el cálculo del dinero que estoy pidiendo, en la forma en que dice ese contrato, el documento que mencionamos antes de notificarle al deudor el saldo, también al fiador, la ley lo pone en su caso, pero hay préstamos que no necesitan fiador o avalista, simplemente el deudor o el que ha firmado la hipoteca, el préstamo, lo que sea. Por último, nos dice la ley operaciones que se realicen para calcular intereses variables o ajustar distintas monedas, puse ahí, distintas divisas. Bueno, lo de la divisa es muy claro, una hipoteca que esté referenciada a distintos índices o hecha en otra moneda distinta, o parte y parte, que eso se produce, pero son muy raras de ver, pues habrá que calcular cómo ajustamos la moneda, ¿vale? Cómo alcanzamos la paridad, el cambio de moneda. Pues bueno, pues eso se tendrá que poner en un documento que añadiremos a la demanda. En cuanto a los intereses variables, todos los que tenemos hipotecas sabemos lo que es, o casi todos. Mi hipoteca está referenciada al Euribor más 0,50, ¿no? O la hipoteca más barata del mundo, Euribor más no sé qué. El cálculo mes a mes de ese interés, Euribor más no sé qué, va variando, ¿verdad? Un mes pagamos menos, un mes pagamos más de intereses, me refiero. Parte de capital, parte de intereses. ¿Por qué se produce eso? Porque el Euribor, que es ese índice que nos aplican, cambia y se modifica, ¿vale? Entonces, por eso se denominan intereses variables. Lo contrario a eso es el interés fijo. Yo firmo una hipoteca a interés fijo y digo que pase lo que pase en el mundo mundial con el Euribor, yo siempre voy a pagar el 2,5%. Pues allá tú, ¿vale? No estoy en esa fluctuación y siempre pago un interés fijo. Esa es la diferencia. Bueno, la ley continúa diciéndonos en estas notas generales o conceptos generales lo que hablábamos antes. Cantidad por la que se despacha la ejecución. En la demanda, como dijimos al principio, tendré que poner, visto los hechos, no sé qué, no sé cuántos, lo que ustedes quieran, reclamo en la parte de la demanda que se llama solicito o petitum o la petición final o el solicito de la demanda, pido tantos 1.000 euros de principal, pido tanto dinero de intereses y costas prudencialmente calculados sin perjuicio de ulterior liquidación. ¿Qué significan estos dos conceptos? Pues este articulito nos entra en la materia de qué es principal y qué son intereses y costas. Aquí empezamos a ver eso que yo les adelantaba de los tipos de interés o las clases de intereses que se aplican en una ejecución. Muy sencillo, la cantidad que reclamamos, la que pone en la sentencia como principal. Pagará usted 3.000 euros. Pues esos 3.000 euros es lo que yo reclamo. Pero, ¿qué ocurre cuando la deuda viene de un préstamo? Pues en un préstamo, como ya hemos visto, entran en juego distintos intereses. La ley nos habla de intereses ordinarios e intereses moratorios vencidos.
Cuando nosotros presentamos la demanda, todavía nos movemos en el mundo de los intereses que no son judiciales. La demanda se acaba de presentar y dentro de ese concepto de principal tenemos que poner el préstamo que usted me hizo de 10.000 euros para comprarme un coche. Bien. Los intereses que yo no le he pagado de las cuotas marzo, abril, mayo y junio de 2020. ¿Por qué? Porque en el contrato yo firmé que le iba a devolver ese préstamo con unos intereses, ¿verdad? Lo que gana el banco son los intereses ordinarios. Esos intereses ordinarios que el banco ahora me calcula en la demanda, son ordinarios, también pueden ser moratorios, ahora lo explico. Esos intereses, simplemente por el hecho de prestarle dinero, me prestaste 10.000, te voy a devolver 13.000. Esos intereses que son ordinarios me los calcula y los incluye en esta cantidad, los incluye en el principal. Es decir, para el juzgado eso va a ser principal. Otros intereses que existen en el contrato y que son ajenos de momento al juzgado y que van a formar parte del principal en el momento de presentar la demanda son los que la ley llama moratorios vencidos. Ejemplo en nuestro préstamo, 10.000 euros que te doy para comprar un coche. Los intereses ordinarios, si tú me vas pagando mes a mes, si tú no incumples, son el tanto por ciento, lo que sea. Cada mes me pagarás 100 de principal y 25 de intereses. Durante todo el plan de pago de ese préstamo, al final habré pagado, aunque yo cumpla todo, 3.000 euros de intereses, que es lo que gana el banco por prestarme ese dinero. Ahora bien, desde el momento en que usted falle una cuota, a esa cuota le voy a aplicar no solo el interés ordinario, sino también un interés de penalización por el hecho de no pagar. Usted no ha pagado la cuota de mayo. Bien, pues la cuota de mayo era 200 euros de cantidad de capital más un 2% de intereses ordinarios más la penalización, ¿vale? Intereses moratorios y además vencidos. ¿Qué quiere decir vencidos? Que ya me los ha podido reclamar antes de presentar la demanda. Luego, estas tres cantidades, la cantidad reclamada, los intereses del contrato y los moratorios vencidos hasta esa fecha de la demanda, todo forma principal. Todo tiene que ir calculado y acreditado junto con la demanda. Y a esa cantidad la voy a llamar principal. Ese va a ser mi principal, ¿vale? ¿Dudillas hasta ahí? En principio es un poquillo tal, pero yo creo que se entiende. El principal es el principal del préstamo no pagado, intereses ordinarios los que yo pacté aún cumpliendo y los moratorios, si caigo en mora en alguna cuota, lo que me castigan, ¿vale? Eso, estos son los que solían ser abusivos siempre, me ponían un 20 y pico por ciento, un 15%, ya eso se ha reducido, los moratorios vencidos. Bien, todo eso va a formar la primera de las cantidades. En mi demanda va a ir una cantidad por ese dinero, ¿vale? A continuación, incluyo la segunda cantidad. En la segunda cantidad, como vemos, también hay intereses y un concepto que puede ser nuevo, pero ya lo conocemos, que son las costas, ¿vale? Intereses ya los podemos denominar procesales. Estos son los que se van a ir generando desde que pongo la demanda hasta el 570, hasta que tenga satisfechas todas mis pretensiones. Esos intereses yo no puedo saber cuántos son a priori en la demanda. Luego tendré que ponerlos de forma prudencial, tendré que ponerlos, como dice aquí, sin perjuicio de ulterior liquidación, sin perjuicio de que luego, cuando ya me pagues todo, los liquidemos. Bien, a eso es a lo que llamamos intereses procesales. Y el concepto de costas es muy sencillo de entender, son todos esos gastos que no son intereses que se generan durante el procedimiento. Intervención del procurador, intervención del letrado, gastos que pueda generarse por realizar inscripciones en los distintos registros públicos, el pago de alguna que otra tasa, ¿vale? Intervención de algún perito que yo tenga que costearme para valorar un bien que se va a subastar, pues todo eso tendré que incluirlo como concepto de costas y gastos, ¿vale? ¿Qué preguntas nos pueden hacer sobre estos dos conceptos? ¿Cuál es el porcentaje máximo que yo puedo pedir? Como no sé cuánto va a ser, ¿qué le pido? ¿1.000 millones? No. Estos dos conceptos solo pueden llegar hasta el 30% de principal, salvo en algunos casos determinados que nos marca la ley, ¿vale? Excepcionalmente podrá superar esto si se acredita.
¿Qué significa sin perjuicio de ulterior liquidación? Pues que una vez satisfecho el principal, el trámite que sigue a la ejecución será hacer fijos, es decir, hacer líquidos y determinados estos dos conceptos, los intereses y las costas. Cuando nos toque estudiar eso, veremos cómo se hace, qué resolución se dicta y nada más, cómo se tramita. ¿Vale? Nos da otra normita para el caso en el que estemos ejecutando una vivienda habitual. ¿Cuándo ocurre esto? En las ejecuciones de título no judicial hipotecarios, cuando una hipoteca no se paga y pretendemos, el banco pretende la subasta de la vivienda para pagar ese préstamo, esa hipoteca que nos ha hecho. Nos dice la ley, esto se introdujo con la última reforma de 2013 o 2009, ahora no estoy seguro, ¿vale? Que reduce las costas al 5%. Esto tiene mucho sentido pues porque hubo una época, un tiempo en el que ni siquiera ejecutando la hipoteca, es decir, quitándole la casa a la persona, convirtiéndola en dinero y pagando, ni siquiera así se conseguía pagar el principal, los intereses y las costas. ¿Por qué? Porque tanto los intereses como las costas se disparaban. Y entonces nos encontrábamos con supuestos un poco abusivos o un poco que sorprendían de que terminada una subasta hipotecaria, una ejecución hipotecaria, todavía la persona debía dinero y no era por principal, era por los intereses procesales y era por las costas de abogado, de procurador, de perito, etcétera, etcétera. Entonces se introdujo esta vivienda para proteger un poco de la crisis a todas esas personas y bastante era con quitarle la vivienda, reducíamos las costas al 5% del principal en lugar del 30%, ¿vale? Esto al momento de tasarlas, el letrado de la administración lo introduce o bien en su tasación de costas o bien en el decreto que aprueba las costas, ¿vale? Reduce esa cantidad y eso es el máximo que se podrá seguir ejecutando en concepto de costas, ¿vale? Veremos alguna medida más de protección en este caso concreto de vivienda habitual, ¿vale? Bueno, resumiendo lo de los intereses, en consecuencia nos encontramos con estos intereses en una ejecución dineraria. Los que remuneran al banco, que hemos llamado ordinarios, ¿vale? Son los que están pactados en el contrato por ambas partes y forman parte del principal. 575.1, si no me equivoco, es el interés remuneratorio o también llamado ordinario. Los moratorios, ya hemos dicho que se generan cuando no cumple en el pago. Y tenemos dos tipos, los que ya están vencidos a la fecha de la demanda, hemos dicho que son principal, vuelven a estar en el mismo artículo, y los que a lo mejor nos dan más dudas, los que se devenguen durante la ejecución, aquí tenemos que pararnos porque esto se denomina la mora procesal. Este interés se va a calcular dependiendo de la ejecución que tengamos, forman parte de intereses y de costas y serán liquidados después, cuando ya tengamos el principal abonado, ¿vale? Todo el principal completo. Por último, el 576 nos habla de un tercer o cuarto tipo de intereses, el que llamamos interés legal del dinero y lo que acabo de decir, el interés de la mora procesal. Defino estos dos conceptos y lo tenemos muy, muy sencillo y muy claro. Hola, Fran, esto les está resultando un poco pegote todo esto de los intereses. Claro, me imagino. Que no lo haya visto, pero claro, esto enfocado hacia el examen no quiere decir que ustedes están a callar ni en un práctico. No. La historia, todo esto va a preguntas tipo test. En absoluto. Aquí la pregunta, claro, tiene razón CEO, no se crean que ustedes le van a poner un ejercicio de cálculo de intereses, en absoluto. Claro, yo estoy explicando el concepto solamente para que se generen una idea y sepamos, sobre todo, principal, intereses y costas a lo que se refiere, ¿vale? El 576 nos habla del interés legal del dinero. El interés legal del dinero no está en la ley de enjuiciamiento civil, es un tipo de interés que se establece en la ley de presupuestos todos los años y dicen, para el año 2020 el interés legal del dinero va a ser el 3%. Eso significa que en la sentencia el juez me va a decir que le devuelvan a usted 3.000 euros más el interés legal del dinero, pues se calcula y ya está, ¿vale? En principio no hay que complicarse mucho con eso. Esta parte vía test, verán que no es tan difícil. O sea, sí,
cuando se desenvuelvan haciendo las preguntas y vean lo de el intereses variables, los intereses por mora procesal, todo eso lo van a ir viendo. A ir asimilando, sí. Bueno, pues en principio, saber solo que el interés legal se fija cada año, es uno solamente, y incluso para este año es un 3%, ya lo dijo la ley de presupuesto, y cada año le corresponde un porcentaje. Si tú tienes una sentencia a tu favor que condena al pago del interés legal, lo aplicas y lo podrás reclamar, ¿vale? La mora procesal, es decir, el interés que se genera en el procedimiento, le tenemos que añadir, porque lo dice el artículo 576, 2 puntitos, ¿vale? Esta cantidad, 2 puntos al interés legal del dinero. Eso sí es una pregunta tipo tesis. Vale. Eso hay que tenerlo más o menos. ¿En qué consiste la mora procesal o los intereses de mora procesal? Si ustedes recuerdan, el interés moratorio en el contrato era el interés añadido por no cumplir, ¿vale? Pues la mora procesal es el interés de 2 puntos más que me ponen por no cumplir, ¿dónde? Por no cumplir en la ejecución, por no pagar directamente y dejar pasar 10 años que el juzgado está intentando ejecutarme y no me ejecuta. Pues no solo va a pagar el interés del dinero, sino le voy a añadir 2 puntos, ¿vale? Lo que nos pueden preguntar esto es ¿desde cuándo se genera esa mora procesal? Pues bueno, lo tenemos aquí. El acreedor podrá pedirlo desde la sentencia o resolución que condenó al pago, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese momento el dinero ya no tiene que estar en manos del deudor, sino en las mías. Pues se genera esa mora procesal del interés legal más 2 puntos, ¿vale? Tener claro ese puntito para no olvidarnos. Bueno, como últimos conceptos genéricos, la dineraria, la ejecución dineraria nos habla de las posibilidades de ampliar la ejecución. Resumiendo muy rápido y repasando muy rápido, en nuestro auto, que es la primera resolución en toda ejecución, es un auto del juez, ¿verdad? En ese auto del juez tenemos la cantidad por la que se despacha ejecución. Despacho de ejecución como apertura, inicio del procedimiento, examino los requisitos, todo se cumple, empiece la ejecución. El juez ha fijado cuánto de principal, cuánto de intereses y costas calculados, y con eso vamos a ir caminando hacia adelante. Luego vendrá la segunda resolución, que es el decreto del letrado, con medidas ya ejecutivas, incluso embargos. Pero, ¿qué pasa si se pide una ampliación de ejecución? La ley nos dice, en el 578, que cabe pedir una ampliación de ejecución, es decir, ampliar el principal, ampliar los intereses y costas y seguir ejecutando, ¿vale? Por las cantidades acumuladas o ampliadas. Pero no cabe siempre, solo cabe cuando se trate de obligaciones que tienen un devengo periódico, es decir, o bien se van generando por plazos o bien tienen plazos directos de vencimiento. Los ejemplos más claros que nos encontramos a diario es el impago de una renta de alquiler, donde he obtenido una sentencia que dice eso, dice que usted me pagará las rentas de enero y febrero, que son las que han dado hasta la sentencia, así como las que se vayan devengando, esas rentas de pago, hasta que se produzca el lanzamiento, ¿vale? Hasta que usted deje la vivienda. Pues a medida que se vayan produciendo esas nuevas rentas, esos nuevos vencimientos, se irán o se podrán ir ampliando. Ahora veremos la distinción. Otro ejemplo es la ampliación por alimentos debidos a hijos. Una sentencia de un procedimiento de familia estableció que el padre debe pagar 150 euros por cada hijo en concepto de alimentos. Eso mensualmente, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la sentencia o la demanda de ejecución, más bien, vamos a poder ir ampliando la ejecución a los nuevos meses que se vayan generando sin pagar. Porque ese señor a lo mejor debe enero y febrero, pero de repente marzo lo paga y abril lo paga. Seguirá debiendo enero y febrero. Si luego mayo, junio y julio no los paga, es cuando presentaremos la ampliación por esos meses vencidos y no pagados, ¿vale? Requisitos para la ampliación. Nos dice la ley que se entenderá ampliada siempre y cuando lo pida el ejecutante. Genial. Lo tiene que pedir a instancia de parte y de oficio el tribunal nunca va a ampliarlo. Se podrá producir la ampliación sin dar marcha atrás en el procedimiento. ¿Cómo se produce esto? Pues dictando
un nuevo auto de ampliación con un nuevo decreto de medidas si hace falta, ¿vale? Así haremos como si fuera un nuevo despacho de ejecución, pero lo que hace es ampliar esa ejecución, unir el principal que ya tenía con el nuevo principal y unir los intereses y costas que ya tenía con la ampliación, ¿vale? Diferencia entre ampliación estrictamente y ampliación automática. Hay un supuesto en el 578, si ustedes lo ven, donde cabe directamente la ampliación automática a esos nuevos vencimientos. ¿Cómo tiene que producirse? Pues la ley nos dice en concreto que la ampliación deba constar en el título o que se pida en la demanda de ejecución, ¿vale? Que sea una ampliación automática a las nuevas cuotas, a los nuevos impagos que se produzcan, ¿vale? En el desahucio que veíamos ahora mismo tenía que darse la circunstancia de que se hubiera condenado expresamente, ¿vale? Si yo lo solicito en la demanda de ejecución, se va a acordar siempre que sean nuevos plazos de la misma ejecución, de la misma obligación que traemos, ¿vale? En este caso de ampliación automática, la única variante o el único añadido que nos encontramos es que hay que advertírselo, hay que comunicárselo al ejecutado. Cuando vayamos a hacer el primero de los actos con el ejecutado, que es o bien el requerimiento de pago o bien el requerimiento de manifestación de bienes, ¿vale? Requerirle, le notificaremos la demanda, los documentos que se hayan presentado y en este caso le diremos que no solo debe los alimentos de los meses enero, febrero y marzo de sus hijos, sino que a medida que vayan venciendo nuevos meses, se van a ir ampliando automáticamente. Estas son las ejecuciones de familia que tardan mucho en terminar, que desquician al incumplidor, al padre que no paga, se cabrea porque no entiende por qué cada vez debe más y, en definitiva, requiere un poco hacerle entender al ejecutado que no solo debe pagar lo que debe, sino las que van venciendo. Oiga, usted pague la de marzo y quítese una de lo anterior, porque si no, las nuevas le van a ir añadiendo deuda, ¿vale? Sin embargo, sí. Cuando se procede a la ampliación automática, es que ellos lo solicitaron en la demanda ejecutiva. En la demanda ejecutiva, sí. Esa es otra pregunta que les puede caer. ¿Cuándo se procede a la ampliación automática de la ejecución en un procedimiento de familia, por ejemplo? Pues correcto, cuando lo han solicitado en la propia demanda ejecutiva. Si no lo solicitan ahí, pues podrán pedir la ampliación, pero tendrán que pedirlo por escrito dentro de la misma ejecución. No será de forma automática. Bueno, y yo pregunto, en este caso de alimentos, así para descansar un poquito, en este caso de una ejecución de familia por alimentos, yo tengo en la demanda los meses de enero, febrero y marzo, ¿vale? Estamos en marzo, como yo soy la madre, yo puedo pedir en marzo la ejecución de abril, mayo y junio, que sé que no me lo va a pagar porque no está trabajando el padre y nunca ha pagado y tal. ¿Ustedes creen que puedo pedir esa ejecución? Esta es rápida, esta es de sí o no. No. No, perfecto. Y ahora digo, ¿por qué no? Esta ya es más lenta. ¿Por qué no puedo pedir esa ejecución, aunque haya pedido y me hayan dado la ampliación automática? ¿Por qué no la puedo pedir? ¿Qué requisito es el que está fallando de esa cantidad que yo quiero añadir? Porque no hay título judicial, dice Tania. No, porque me han dicho que sí, me han dicho que se ampliará automáticamente. Ana Ledesma dice, ¿por qué no se ha devengado deuda? Efectivamente, esa es la cuestión. Fíjense que aquí estamos diciendo cuando venza algún plazo de la misma obligación. ¿Cuándo existe la obligación del padre de pagar la mensualidad de mayo? Pues dentro de los 5 primeros días de mayo, ¿no? Lo que haya puesto el juez. Pero hasta esa fecha, el padre no tiene que ingresar esa cantidad. No sé si me siguen. ¿Cuándo podrá la madre ampliar por el mes de mayo? Cuando haya pasado el plazo para pagar y no haya pagado. Es decir, cuando se haya devengado esa obligación y el señor no haya pagado, ¿vale? Cuando venza. Si habláramos de rentas de alquileres, pues cuando pase el mes que sea y no haya pagado el inquilino.
¿vale? Por lo tanto, volvemos a lo principio de la dineraria, tienen que ser líquidas, vencidas, exigibles, como ¿se acuerdan del monitorio? Pues más o menos igual, una cantidad líquida y que haya vencido, que yo ya pueda reclamar, ¿vale? Bueno, última cosita importantísima. La simple ampliación, es decir, que yo añada principal, añada intereses y costas a lo ya despachado, es razón suficiente para mejora de embargo. Ya veremos que el embargo, como medida ejecutiva estrella de toda la ejecución, es lo principal, embargarle un bien, embargarle dinero, embargarle el sueldo a la persona, ¿verdad? Eso es lo que materializa la ejecución, me va dando dinerito. Bien, ese embargo tiene que ser proporcional, tiene que ser sobre bienes que existan, bienes concretos. Sobre todo, tiene que ser suficiente el embargo. Si no es suficiente, yo podré investigar más patrimonio, pero no podré ampliar la cantidad. Si yo le embargo un vehículo por 5.000 euros, que es lo que tengo en el auto, no se lo podré embargar por 6.000 euros, ¿vale? Salvo que haya una ampliación de la ejecución. Si a mí me amplían mi principal a 6.000 euros, yo podré coger el mismo bien y ampliarle el embargo. Ese vehículo ya no está embargado por 5.000, sino por 6.000, porque se ha ampliado, ¿vale? Esa es la mejora de embargo. Nosotros solemos confundir mucho lo que es la mejora del embargo con las medidas de averiguación patrimonial del deudor. Esas medidas de averiguación patrimonial solo van dirigidas a localizar bienes, ¿vale? El embargo está sometido al auto que despachó ejecución. Yo nunca, si tengo 5.000 euros de despacho de ejecución, el embargo de una casa nunca va a ser superior a esos 5.000 euros más intereses y costas. No, porque me lo impide el despacho de ejecución. Si yo voy ampliando nuevas cuotas y eso se monta en 6.000 o 7.000, entonces sí, entonces podré mejorar el embargo en el mismo bien o en otros bienes distintos, ¿vale? Podré ampliar el embargo. ¿Se entendió la diferencia esa? Vale. Bueno, y llegamos a lo más difícil de todo, que nos lo pone la ley en este caso, pero pertenece a la ejecución dineraria, pero en un supuesto muy concreto, que lo hemos mencionado hoy varias veces, pero es muy específico. Hablo del hipotecario o de la ejecución hipotecaria, vamos. Miren, no suelen preguntar mucho de la ejecución hipotecaria. En gestión suelen preguntar más que en tramitación, incluso más que en auxilio, pero casi siempre alguna preguntita suelta por ahí nos cae. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué decimos siempre? Que aunque no nos guste, aunque sea más complicada, aunque no la entendamos de primeras, la subasta hipotecaria no es más difícil que la subasta de cualquier bien mueble. No es más difícil que cualquier ejecución dineraria. Lo que tiene es muchas más normitas, tiene muchos más pasos que hay que seguir, ¿vale? Pues así nos la deberíamos aprender. ¿Que no nos preguntan en todo el examen de la hipotecaria? Pues genial, porque me lo ahorré. ¿No me preguntan, he perdido el tiempo? No, me he aprendido una parte de ejecución que cuando me toque trabajar puede que me toque, ¿vale? No le cojamos miedo al hipotecario, porque no hay razón para ello. Ver este artículo sin estudiar la subasta, pues bueno, se puede, pero vamos, tampoco vamos a aprenderlo mucho. Simplemente tiene sus normas específicas, como les ponemos aquí, la ejecución hipotecaria, que es dineraria porque se reclama una cantidad de dinero. Fíjense, vamos a subastar una casa, pero persigo una cantidad de dinero en concreto. Bien, se dirige a subastar el bien hipotecado. Perfecto, lo regulamos en estos artículos, ya nos tocará verla, pero lo que vamos a hacer es muy concreto. No tenemos que averiguar patrimonio, no tenemos que investigar nada, simplemente esa casa que está hipotecada vamos a subastarla. Previamente a eso haremos unos cuantos trámites que nos dice la ley. Bien, imaginemos, por ahora no necesitamos saber ni cómo, ni cuándo, ni nada, que se ha subastado. Bien, la subasta convierte un bien en dinero, alguien se queda con la casa y nos paga la cantidad por la que se ha cerrado, ¿verdad? El remate. ¿Qué ocurre si lo que nos pide el banco no se ha podido saldar con la casa? ¿Vale? Supuesto que les aseguro que en la anterior crisis se producía pues bastante, no sé, tuvimos unas cuantas de esas,
que debían continuar porque no se había podido satisfacer el dinero. Bastante. Bastante se producía. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Dicho vulgarmente, lo que es un procedimiento hipotecario puede continuar como si fuera una ejecución dineraria, ¿vale? Como si fuera perseguir dinero líquido. Ya no tenemos la casa porque lo hemos subastado, ya en nada se diferencia de una ejecución normal, como si dijéramos. Yo lo puse entre comillas porque es una ejecución dineraria por los trámites generales, ¿vale? ¿Qué vamos a despachar en ese caso? Vamos a despachar la cantidad que reste. Lo que nos han dado en la subasta lo restamos de la demanda ejecutiva. Te quito la casa por 100.000 euros, se subasta y salen 70.000, los 30 que faltan son ese resto, ¿vale? Vamos a ponerlo así, dicho rápido para que se entienda. Hay que pedir el despacho de ejecución. Cuando termina el hipotecario, dice la ley que el acreedor podrá solicitar el despacho de ejecución. De hecho, los bancos, cuando ya se les empezó a echar un poco la opinión pública encima, el efecto judicial que tuvo es que de pronto no pedían esa continuación por el resto. Se hicieron ahí un poco los despistados, vamos a decir, y no presentaban enseguida el resto. Dime, Seth. Que sí, que se hacían los longis. Se hacían los longis un poco porque ya, claro, era una situación tan asfixiante para el deudor que es que lo dejaban en la calle y encima debía todavía más que la propia casa. Bueno, pues claro. ellos mismos se cortaron ahí un poquito y dejaron de pedirlo. Pero es una posibilidad, ¿vale? Pedir el despacho de ejecución por el resto. Yo, de hecho, en mi armario algunas conservo todavía que están ahí ejecutándose. Bien. Yo también tengo una o dos de esas. Una o dos quedan todavía. Bueno, y norma específica para cómo se paga ese resto. Vamos a decir, por lo que continúa como ejecución normal, cómo se puede cumplir. Aviso, este articulito es como si fuera una válvula de escape para el ejecutado. Esa persona que ya se ha quedado sin casa, que sigue debiéndole al banco y que está en un procedimiento judicial casi por lo mismo que empezó la ejecución. Unos intereses súper altos, unas costas también muy altas y un resto de principal que no se ha podido cubrir porque en la subasta se pagó lo mínimo, ¿vale? Bien, posibilidades que tiene el deudor para liberarse de esa deuda. 579.2. Básicamente, 2 puntos. Le damos un plazo de 5 años, en esa ejecución que continúa, le damos un plazo de 5 años para que consiga cubrir o pagar el 65% del resto, ¿vale? Hay que aprenderse un poco esto, no saber calcularlo, pero sí las dos posibilidades que le dan. En 5 años, el 65% del resto, está usted libre, se archiva el procedimiento. Que no puede en 5 años, vamos a ver si en 10 consigue saldarlo. En 10 ya le subimos al 80% del resto, ojo, está liberándose de un 20% del resto. Con los intereses legales, bien. Si ya en 10 años tampoco consigue usted mejorar su situación económica y hacer frente a este resto, ya el acreedor va a poder pedir el resto totalmente, ¿vale? Con estos dos plazos se han conseguido archivar muchas ejecuciones hipotecarias que continuaban por ese resto y, bueno, llegamos a un acuerdo, el 65 en digital, o llegamos a un acuerdo este. Bien. Situación desde el lado del banco, otra medida que se introdujo para que la persona no sintiera que le están robando su casa, voy a decirlo así. El banco podía quedarse con la casa, ¿verdad? De hecho, la inmensa mayoría se las adjudicaron los propios bancos. Bien, si hubo una adjudicación al banco, es decir, al que pone la ejecución, o a cualquier empresa suya que le hubiera cedido el remate, se llama, esto no tenemos por qué saberlo todavía, ¿qué pasaba después? Que el banco se quedaba la casa en una subasta por un precio muy barato y enseguida, al día siguiente, la tenía en el mercado a la venta por el triple de su valor, es decir, como si fuera una casa nueva o a precio después de la crisis, con lo cual no solo había ganado porque se adjudicaba la casa, sino que iba a ganar por la venta a un precio alto de la casa y además seguía con la ejecución por el resto contra esa persona que ya estaba despojada de su vivienda. A cualquiera que le cuentes esto puede entender que es una locura, ¿vale? Que se está perjudicando mucho a una de las partes y beneficiando mucho a la otra. Pues se introdujo esta cláusula, o este artículo, perdón, que soluciona un poco eso. Se establece un plazo de 10 años en los que si la vivienda se vende, ese banco saca al mercado tu casa
y la vende por un precio desorbitado, tú te lo adjudicaste, o sea, tú debes todavía 30.000 euros, pero tu casa se vende por 100.000 euros al día siguiente, nos establece que en esos 10 años de margen, el resto debido, o sea, lo que yo debía de resto se reduce en la mitad de la diferencia de lo que se venda, ¿vale? La casa se compró, el valor de la casa eran 100.000, se vendió en 200.000, la mitad de eso son 50.000. Pues yo me reduzco ese importe y posiblemente, muy posiblemente, ya quede liberado, ¿vale? Esta también es otra vía que dio lugar un poco a esa burbuja de aire para todos los ejecutados, ¿vale? Y bueno, en principio ese es el único articulito que nos da una norma para las ejecuciones hipotecarias y yo no sé si continuar, nos quedan un par de cosillas, entramos en lo que es el requerimiento, pero yo me quedaría aquí porque no nos va a dar tiempo a continuar, sí. Tengo que darles el planning también de la próxima semana. Vale, pues si les parece, hemos visto todas las diligencias, o sea, todos los artículos previos de genéricos y ahora entraríamos en el primer trámite que se realiza en la ejecución, que es el requerimiento. Lo que vamos a ver a partir de aquí ya es puro trámite. ¿Cuándo hay que requerir? ¿Cómo se requiere? ¿Dónde se requiere? ¿Quién requiere? Todo esto, ¿vale? Y dependiendo de las distintas ejecuciones. Siempre viendo la dineraria, que es la que estamos tratando ahora, ¿vale? Así que continuamos el próximo día. Yo, si les parece, paro aquí lo que es la grabación de la clase, ¿no? Y ahora comentamos algunas dudas o algo.